Buenas tardes, es un gusto, un privilegio darles la bienvenida aquí a la iglesia Edificados en Cristo. Todos somos aquí, nos hemos reunido buscando al Señor. Y les damos la más cordial bienvenida también a los que se están uniendo en este momento, los que ya han llegado a ese Jesucristo. Y hoy nos estamos reuniendo para seguir creciendo así en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ir siendo llevados hacia la madurez. Este es el curso de doctrina básica y en el Espíritu, y también vayamos creciendo todos juntos en el conocimiento de nuestro Dios, en la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Y ahorita vamos a escudriñarla por la gracia del Espíritu de Dios. Les invito que oremos un momento y pongamos este tiempo en manos de nuestro precioso Dios. Padre Santo, Padre Omnipotente, hoy te damos gracias que por la sangre del Cordero de Dios podemos estar en tu presencia, Señor. Y nos disponemos con nuestro corazón a buscar más de ti en esta tarde a través de tu palabra. Te suplicamos, Señor Jesús, que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos des sabiduría y entendimiento espiritual para entender tus palabras, para comprenderla, para andar conforme a la voluntad de Dios. Y así, Señor, llevar vidas piadosas para la gloria de Dios. Te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti, Señor. Nos echamos toda nuestra ansiedad sobre nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahorita queremos en este momento buscar de tu presencia, buscar de tu conocimiento, Señor, buscando la sabiduría que viene de lo alto para conducirnos sabiamente en este mundo. Todo esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, y que cuando venga Jesús a buscarnos, nos encuentre trabajando en la obra. Estamos anhelando la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y mientras esperamos, estamos realizando tu obra, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Muchas gracias, Dios, por escucharnos y nos disponemos a escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a iniciar con esta clase. Es muy hermosa, como toda la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra tiene una razón de ser. Nada fue escrito de más, aunque a veces nosotros queremos saltarnos algunas cosas porque no entendemos, pero cada palabra que está escrito ahí tiene un sentido espiritual. Y es por eso que es lo importante de que escudriñemos la preciosa palabra de Dios. Y hoy vamos a ver este tema, las vestiduras sacerdotales. Aquí dice que cuando Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes esposa de entre las mujeres de Canaán. Levántate y ve a Pandaram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos.
que Él te dé la bendición de Abraham, lo mismo que a tus descendientes, para que poseas la tierra en que habitas, la cual Dios ha dado a Abraham. Y esto se cumplió. El Señor bendijo a los hijos de Jacob, que ahora, pues, cuando Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel, y aquí vemos que los israelitas han sido muy bendecidos, el pueblo de Dios. Y nosotros ahora que también esta bendición se la dio a Abraham, y por Jesucristo nosotros recibimos también esta misma bendición de Abraham. Y cuando este pueblo ahí, como va terminando Génesis, que el faraón que conoció a José fallece y veía que los hijos de Israel se seguían multiplicando, les dio temor. Así es como empieza el libro de Éxodo, en donde dice esto, que es la salida, y aquí vemos esto, que cuando el faraón vio que el pueblo se multiplicaba, mejor los sometieron y los hicieron esclavos, no fuera a ser que se unieran a sus enemigos y se pusieran en contra de ellos. Entonces aquí dice, en Éxodo 1:9, dice aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Esto fue, lo podemos ver en el versículo de Éxodo 1:8, dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multipliquen. Y en caso de guerra, se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y fue cuando el Señor mandó un libertador, levantó a Moisés. Y cuando ya Moisés fue grande, libertó al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué ordenanzas le dio el Señor a Moisés. Y es aquí donde vamos a ver las vestiduras sacerdotales. Cuando le ordenaron a Moisés que hiciera un tabernáculo de acuerdo con el modelo que le fue enseñado en el monte, esto lo podemos ver en Éxodo 25:9. Les dije muy brevemente, en un resumen muy pequeño, pero pues pasaron muchos años, es la historia de Éxodo, la pueden ver. Y ahorita ya estamos viendo en Éxodo 25:9, dice, el Señor, si por favor nos vamos al capítulo 25. ¿Cuántos están aquí con su palabra de Dios? Aquí están, por favor. Vamos a escudriñarla. Y en Éxodo 25, ya todos lo tienen, Éxodo 25:9. Vemos amén. Amén, amén. Aquí en Éxodo 25:9. Vamos a ver cómo el Señor le da ahí las órdenes a Moisés y le dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, le está diciendo el Señor a Moisés, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces Moisés fue cuando fue llevado ahí al Sinaí y el Señor le enseñó cómo tenía que hacer las cosas. Aquí está cómo el Señor, según el modelo que le fue enseñado en el monte, iba a hacer el tabernáculo, tal como se lo enseñó. Este es el tabernáculo. Aquí vemos el atrio. Allá, ahorita les voy a enseñar otra donde se ve el lugar santo y el lugar santísimo, donde ahí mismo, en el lugar santísimo, descendía la presencia de Dios y habitó entre su pueblo.
Aquí miren, no sé si alcancen a ver, aquí está un sumo sacerdote, era un sumo sacerdote el que podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Y aquí también vemos otros sacerdotes, pero no todos entraban al lugar santísimo. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está un corte que se le hizo así al tabernáculo de reunión y como vemos, este es el atrio. Ahí está la fuente de bronce, aquí está todo esto del atrio. Aquí está en esta parte, o sea, ya entrando aquí, ya entrando en esta parte, entramos al lugar santo. Aquí todavía entraban los sacerdotes, aquí vemos la mesa del pan de la propiciación, el candelabro, y bueno, también este es el lugar santo. Y en el lugar santísimo, aquí está el arca del pacto. Aquí es donde vemos que descendía la gloria de Dios, aquí descendía la Shekinah, la presencia misma de Dios. Y aquí este es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y aquí el Señor instruyó también a Moisés que hiciera vestiduras sagradas para los sacerdotes que ministrarían en él. ¿Cómo iban a presentarse estos sacerdotes delante de la presencia de Dios, de un Dios santo, y que ministrarían delante de él? Esas vestiduras fueron elaboradas por hombres de corazón sabio, cuyo líder era Aholiab, que en hebreo el nombre quiere decir tienda de su padre. Y aquí lo vemos en Éxodo 31. Vamos a ver cómo él dice, miren, o sea, Dios levantó a estos hombres para que hicieran este trabajo, este tremendo trabajo que tiene un significado espiritual también. Ahí en Éxodo 31:6 dice, le dijo el Señor a Moisés, mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisam, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos son hábiles y en el corazón de todos los que son hábiles, he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. O sea, el Señor dio una instrucción, había una obra muy grande que hacer, pero no nos dejó ahí, sino Él los habilitó. Y es como hasta el día de hoy, el Señor no llama a los capacitados, sino a los que nos llaman, nos capacita. Aquí Él mismo dice, mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Era de la tribu de Dan. Y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que he mandado. Y ahí vemos en Éxodo 35:30 cómo en ellos también habitaba había descendido el Espíritu Santo. Dice, entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Uhur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Es el que da la sabiduría, es el Espíritu Santo. Dice, para elaborar diseños, para trabajar en oro, porque vamos a ver cómo trabajaron oro, plata y bronce, y en el labrado de piedras de engaste y en el tallado de madera, para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab. ¿Se acuerdan que aquí lo vimos? Entonces, al líder iba a ser Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y continúa diciendo ahí en el Éxodo 35:35, los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador, de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata, y en lino fino y de tejedor, capacitados para toda obra y
creadores de diseño. Así, los que nos dan los talentos es nuestro Dios. Y si necesitamos sabiduría, también el apóstol Santiago nos decía ahí en el libro de Santiago que le pidiéramos a Dios sabiduría y Él nos la daría abundantemente, sin reproche, pero que no dudásemos. Entonces aquí el Señor estaba de verdad, les había ordenado hacer una obra extraordinaria. Él iba a descender y habitar entre su pueblo. Y toda la vestidura debería ser utilizada para ministrar en el tabernáculo. Ahorita no vamos a ver el tabernáculo. Les expliqué en el tabernáculo porque así tenían que vestir los sacerdotes para ministrar en el tabernáculo, con toda la vestidura que deberían ser utilizados para ministrar ahí en el tabernáculo. Estas vestiduras sagradas distinguían a los sacerdotes de los demás israelitas. O sea, una persona que iba ahí para ofrecer sacrificio, pues se tenía que dirigir a un sacerdote. ¿Cómo los iban a distinguir? Por las vestiduras. Entonces, estas vestiduras deberían ser llevadas siempre que oficiaran en sus deberes. O sea, tendrían que sí que tener uniforme, lo que se podría decir hoy es un uniforme. Es al igual que ahorita en la congregación, los que sirven muchas veces se identifican con un mismo saco o uniforme para servir ahí, que ellos son los, ¿cómo le llaman? Los ujier o los que nos ayudan ahí también para servir. Entonces, así como los identifican o se ponen aquí un botón a veces en las congregaciones actuales, entonces, así, los sacerdotes se tenían que distinguir de los demás de la sociedad. Entonces, cuando tú querías hablar con un sacerdote, pues ibas a ir con uno que estuviera vestido así. Estas vestiduras deberían de ser llevadas siempre que oficiaran en sus deberes, al igual que el sumo sacerdote para la ceremonia del día de la expiación, para entrar en el lugar santísimo. Ahí en el libro de Levítico no lo podemos leer todo ahorita, nada más voy a mencionar algunos versículos, pero en casa tú puedes seguir aumentando todo este conocimiento y ver lo que se hacía el día de la expiación y cómo el sumo sacerdote se preparaba. Aquí en Levíticos 16:2 dice, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón, porque Aarón eran los de Aarón a sus hijos fueron los que fueron llamados al sacerdocio. Los levitas sí ministraban ahí, pero los llamados al sacerdocio eran los de Aarón. Y dice, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí lo estamos viendo. Aquí es cuando descendía la gloria de Dios. Y aquí nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, y ahí ofrecían sacrificios. Ustedes lo van a poder leer en Levíticos 16. Entraban con la sangre del cordero que sacrificaban, pero esa sangre nada más cubría el pecado. Pero al cubrir el pecado, el sumo sacerdote podía entrar ahí. Pero si el sumo sacerdote no se había arrepentido del pecado, no lo había confesado, y aquí nos habla mucho de la santidad de nuestro Dios. Aquí es donde podemos entender cómo no todos se pueden acercar, no nos podemos acercar todos ante la presencia de un Dios santo, sino solamente a través del sumo sacerdote, que ahora es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. En aquel entonces, Aarón era el que ofrecía el sacrificio y esa sangre cubría el pecado. Ellos podían entrar aquí ante la presencia de un Dios santo, porque si el sacerdote no se había arrepentido, entraba con pecado ahí, era fulminado. Eso pasaría si nosotros entráramos ante la presencia de un Dios santo en pecado. Entonces al sumo sacerdote le ataban una cuerda, unos dicen que era en la cintura, otros en el pie,
Y ahorita vamos a ver las vestiduras, ahí se ven cómo se movían las campanillas mientras estaba oficiando ahí dentro de la presencia de Dios. Ahí fue como en el Nuevo Testamento vemos a Zacarías, que le fue revelado ahí en ese lugar santísimo lo de el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Y si entraba en pecado, fulminado caía, y no lo podían entrar a sacar otros hombres, igual caían en pecado, igual caerían ante la presencia de Dios. Entonces lo tenían que sacar con la cadena o con una cuerda de la presencia de Dios. Ahora vamos comprendiendo un poco más la obra maravillosa que tuvo que hacer nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, que también esto se ve muy bien en el libro de Hebreos. Aquí nada más lo estamos tomando y como vemos como lo del Antiguo Testamento nos viene a dar mucha revelación hacia el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos que, aquí lo vemos bien claro, dice en Levíticos 16:2, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre todo el tiempo en el lugar santo, detrás del velo del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino que estarán sobre sus carnes, y se ceñirá el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y ahí pueden seguir ustedes leyendo todo lo demás ahí en Levítico 16, que por el tiempo no lo vamos a poder ver aquí. Y ahora, lo maravilloso, aquí vemos cómo Aarón se tenía que preparar para poder entrar un día al lugar santísimo. Qué maravilloso es ahora que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido limpiados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, desde antes de la fundación del mundo es el Cordero de Dios, Jesucristo, dice, porque no tenemos, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, está hablando de Jesucristo, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y veamos todo lo que tenía que hacer Aarón, y nosotros ahorita confiadamente acabamos de orar, estamos en la presencia de Dios sin ser culminados, podemos entrar confiadamente sin morir, acercándonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¡Qué maravilloso! Podemos dar un fuerte aplauso a Jesús. Eso lo hizo Él. Y ahora tú y yo podemos estar constantemente orando. El Espíritu Santo mora en nosotros y podemos tener esta de Jesucristo. Y continuando con el tema, ahí en Éxodo 28:2 dice, y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirvan como sacerdote. Aquí vimos cómo Dios los capacitó, fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí dice, y los he llenado del Espíritu de Dios, es del Espíritu Santo en sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Qué tremendo, ¿verdad? Este es nuestro Dios, no se le va un detalle. Y tan grande es Él. Y sin embargo, en todo esto, sobrepasa nuestro entendimiento, cómo nos ayuda. Entonces aquí vemos que todo esto fue hecho para que le diera gloria y esplendor al sumo sacerdote, pero cada parte de ella, así como sus artículos, tienen una gran enseñanza maravillosa que constantemente nos habla de Jesucristo.
Por eso estamos diciendo que las vestiduras hablan de la gloria y esplendor de nuestro gran sumo sacerdote. Y es lo que vamos a estudiar, cómo todo es tan importante. Ahora vamos a ver el material. Eran 5 los materiales con los que se deberían confeccionar las vestiduras. Era oro, que es la figura de la divinidad de Jesucristo. Era el azul, que era la tela azul, que ahorita la vamos a ver en la vestidura sacerdotal, figura del origen celestial de Jesucristo, porque aunque era Dios, no se aferró a ellos, sino que se humilló y tomó forma de hombre. Esto lo podemos ver, esta humillación que hizo Jesucristo por amor a ti y a mí para podernos salvar. Está ahí en Filipenses 2:5 y que dice ahí el apóstol Pablo que debemos de tener este mismo que tuvo Jesucristo, este mismo sentir, esta humillación, esta humildad. Y ahí lo habla en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sus atributos. Y él dice, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, como tú y como yo, para a fin de redimirnos. Él murió por nosotros, por ti y por mí, por la raza humana. No murió por los ángeles, no, murió por ti y por mí para darnos una redención eterna. ¿Cómo no estarle agradecidos a Dios? Pero él no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Él obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice ahí en Filipenses, lo pueden seguir leyendo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús no quedó en la tumba, sino que resucitó. Al resucitarnos nos justificó. Y ahora Dios lo exaltó hasta lo sumo para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Es de Él de quien predicamos, de Jesús, el que nos vino a traer esperanza a ti y a mí, y el regalo de la vida eterna para todo aquel que en Él crea. Estamos entonces siguiendo viendo aquí que eran 5 los materiales con que los que deberían de confeccionar las vestiduras. Veamos qué ricas, qué espléndidas que la vestiduras sacerdotales. Aquí continúa, era el color púrpura. En el Antiguo Testamento, el color púrpura era utilizado por los reyes. Jesucristo es rey. Entonces, aquí enseñándonos que este color nos habla de la realeza de Jesucristo. Jesús es rey, es sacerdote rey, Jesucristo es rey. Y aquí dice, es el color rojo, también está otro color. O sea, las vestiduras sacerdotales tienen todo esto. Debían de estar configuradas con oro, con el color azul, con una tela azul. También tenía el púrpura, que era utilizado por los reyes. Aquí que estamos viendo que nos habla de la realeza de Jesús. El carmesí, que es el color rojo y representa el sacrificio de Jesucristo y la sangre que Él derramó por ti y por mí, por amor a nosotros. Y dice, y lino blanco torcido, y esto representa las acciones justas de los santos. Lo podemos perdón, en Apocalipsis 19:8 dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. Está hablando, por favor, si nos vamos ahí, Apocalipsis, véanlo por favor en Apocalipsis, Apocalipsis 19:8. Anuncia las bodas del Cordero. Ahí está hablando de las bodas del Cordero. Y dice,
Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. A Él nos estamos alegrando y regocijando en nuestro Dios. Y a ella, o sea, la esposa, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, por eso el lino fino también lo vestían los sacerdotes. Y aquí continúa. En el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote debería utilizar las santas vestiduras, porque aquí miren, en esta diapositiva, aquí están los sacerdotes. El sumo sacerdote entra, que era la descendencia de Aarón. Entonces, el sumo sacerdote debía de vestir así. Era la vestidura del sumo sacerdote, como la que acabamos de describir. Entonces, los sacerdotes vestían así, distinguiéndose de los demás. Y la vestidura del sumo sacerdote era esta, así es que todos sabían quién era ahorita el sumo sacerdote. Y aquí vamos a continuar. En el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote debía utilizar las santas vestiduras, que fue cuando se lo dijeron a Moisés, en ese momento el que era el sumo sacerdote era Aarón, y su descendencia también iban a ser los sacerdotes. Y ahora, y como les decía, los de la tribu de Leví eran los que iban a ministrar. Debajo del ephod, aquí dice, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote debía utilizar santas vestiduras, debajo del ephod estaba la túnica azul, bajo la que el sumo sacerdote llevaba una túnica tejida de lino blanco. Sobre ello se colocaba el cinto y en su cabeza llevaba el turbante de lino blanco fino que tenía una corona de oro que decía santidad al Señor. Aquí vemos todo lo que es esto. Aquí está la túnica, aquí está el manto. Este es el pectoral. Ahorita lo estamos viendo. Ahorita en otra diapositiva un poco más sencilla, pero aquí estamos viendo, miren, aquí está el éfod. Este es el pectoral que va arriba del éfod. El éfod es este. Aquí lo vemos, y en esta parte. Las dos piedras de onis. Aquí dice, estas sobre los hombros. Ahorita vamos a ir viendo cada una de estas partes. Pero aquí quiero que la vean toda puesta en... Aquí está la mitra, que es lo que llevan arriba en la cabeza. Y el borde del manto, que era donde llevaban las campanas, que era lo que les decía. Cuando entraba el sumo sacerdote, mientras se movía el sonido de la campana, decía que todavía estaba vivo el sumo sacerdote y tenían que esperar a que él saliera. Aquí se ven las campanas, las campanillas, aquí en esta parte. Así es que en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote debía utilizar las santas vestiduras que estaban formadas por el pectoral cuadrado con las 12 piedras, este es el pectoral cuadrado, con las 12 piedras preciosas del éfod sobre los hombros, había 2 piedras preciosas. Aquí están, una piedra y otra piedra. Y aquí donde dice, me las voy a volver a leer porque ya lo perdí. Dice, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote debía utilizar las santas vestiduras que estaban formadas por el pectoral cuadrado con las 12 piedras preciosas con las 12 piedras preciosas.
Luego también tenemos el ephod. Sobre los hombros había 2 piedras preciosas y debajo del ephod estaba la túnica azul, bajo la que el sumo sacerdote llevaba una túnica tejida de lino fino blanco y sobre ellos se colocaban el cinto y en su cabeza llevaba el turbante de lino blanco fino que tenía una corona de oro que decía santidad a Jehová. Ya voy a volver a repetir la imagen. Aquí está la diadema, aquí la vemos, la mitra y la diadema. Aquí está la diadema. Este era el manto, aquí está este manto, es este. Esta es la túnica blanca. Ahorita vamos a ir viendo parte por parte. Y este es el pectoral, donde están las piedras, que son 12, que son las 12 tribus de Israel. Así entraba el sumo sacerdote. Y aquí lo vemos en Éxodo 28:4, dice, estas son las vestiduras que harán, un pectoral, un éfod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Entonces estábamos viendo que Aarón y sus hijos eran los que iban a ser sacerdotes. Y aquí vamos a ver como punto número 1 el pectoral. ¿Cuál es el pectoral? Ahí está con la flecha verde. El pectoral, ahí está el cinturón, el éfod, la mitra, el manto y la túnica. Sí lo vemos muy bien en esta, como están con las flechas. Dice en 28:15, vamos a ver por partes. No nos va a dar tiempo hoy de ver todas las piezas, pero vamos a avanzar lo más que se puede. Dice, y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, lo harás como la obra del éfod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. O sea, era llamado también el pectoral del Éxodo. Si me acompañan, por favor, ahí en las Sagradas Escrituras, en Éxodo 28, por favor. En Éxodo 28. En Éxodo 28:15 dice, ya todos lo tienen, miren, ahí están, fíjense, ahí en Éxodo 28 dice las vestiduras sacerdotales, en el 15 dice, 28, no, 28:15, sí lo tengo aquí escrito, y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, lo harás como la obra del éfod, de oro, de tela púrpura escarlata y de lino fino lo harás. Este era el pectoral del juicio y fue construido con 5 materiales: oro, azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido. El cuadrado con medidos de un palmo, sobre las que estaban las 12 piedras con los nombres grabados de las 12 tribus de Israel. Era algo precioso, eran maravillosas, espléndidas vestiduras. Aquí los vemos, este es el pectoral del juicio, aquí lo vemos y están las 12 piedras. Incluso en el chiquito aquí las vemos. Miren nada más. Nuestro Dios es un Dios glorioso. Y aquí lo vemos y dice, estaban grabadas con los de las 12 tribus de Israel. El sumo sacerdote lo utilizaba únicamente en el pecho, lo que nos habla del amor de Jesucristo como buen pastor, porque su vida dio por nosotros. Ahí lo vemos en Juan 15:13. El mismo Señor Jesús dijo, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y dijo, y ustedes son mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya este tema también lo hemos tocado, que sí, Jesús quiere ser nuestro amigo, pero hay una condición, tenemos que obedecer. Y no hay nadie que te ame más que Jesús. Él dio su vida por ti.
y Él quiere salvarte. Él vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Pero como el hombre por sí mismo no puede salvarse, por eso tuvo que enviar a nuestro Señor Jesús para salvarnos. Y de la forma, fíjense, Dios te conoce por nombre. El Dios que hizo todas las galaxias, el universo, pero te conoce a ti por nombre. ¡Qué maravilloso! Tú no eres extraño para Dios. Dios te conoce por nombre. Y dice, y de la forma como Él nos conoce por nombre, Dios conoce a sus ovejas y a cada uno nos llama por su nombre. Miren ahí en Juan 10:3 dice, el Señor Jesús dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, porque Jesucristo entra por la puerta, Él no entra como un ladrón por salteando, no, Él entra, Él es la puerta. Y aquí dice, ahí por favor también si lo leen en Juan 10, todo lo que nos dice ahí el Señor en Juan 10, nada más que ahorita nada más vamos a tocar un versículo, y ahí dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Qué tremendo, nuestro buen pastor, la vida dio por ti, por mí, y nos llama por nuestro nombre. Esto es increíble. Y también nos habla de su constante intercesión por nosotros. Estamos viendo lo que simboliza el pectoral del juicio y dice que aquí también nos habla de su constante intercesión por nosotros. Y en Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. La vestidura, el pectoral tenía además cadenillas de oro en forma de cordón trenzado que se unía hacia los hombros y 4 anillos o argollas que se unían en la espalda y los hombros del sumo sacerdote. En él estaban 2 piedras, el Urim y el Tumim, que significan luces y perfecciones respectivamente. Entonces, aquí están, miren las cadenillas. Aquí están las cadenillas. Entonces tenían además cadenillas de oro en forma de cordón trenzado que se unían hacia los hombros y 4 anillos o argollas que le unían en la espalda y el hombro con el sumo sacerdote. Y en él estaban 2 piedras que eran el Urim y el Tumim, que significan luces y perfecciones respectivamente. Esto lo vemos aquí en Éxodo 28:30. Dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Estas piedras, no sé si están aquí. El Tumim. No las puse. No, si Dios lo permite para la próxima, pero eran unas piedras. Ah, sí, pero están muy chiquititas, aquí están. Estas son. Aquí está el Urim y el Tumim, sí las tengo aquí, nada más que está un poco chica aquí la proyección, pero sí están aquí. No la puedo extender. Pero aquí está, el Urim y el Turim son estas, Tumim son estas piedritas, no sé si las alcancen a ver. Y ahorita vamos a explicar un poco sobre ellas. Y dice, estas piedras eran utilizadas para consultar al Señor en asuntos delicados, para determinar la voluntad divina, cuando no había nada escrito en cuanto a esa parte de lo que se le estaba preguntando al Señor, en cuanto a hacer su voluntad, no había nada escrito, usaban estas piedras para determinar la voluntad de Dios. Y entonces echaban suertes para decidir muchos asuntos en Israel. Ahí en Números 27, 21 vemos,
él se presenta delante del sacerdote Eleazar. Vamos, por favor, a Números 27, por favor, vamos a ir a Números 27. Aquí vemos cuando las hijas de Zelofehad necesitaban consultar al Señor. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y delante de la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y ahí les explican a Moisés el problema, que su padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió está hablando de Coré que murió por el pecado y no tuvo hijos. Pero aquí les explica, no, aquí las hijas de Zelofehad hablan con Moisés acerca de un problema que tuvieron, pero ya Moisés se los resolvió. A lo que vamos acá en la de, bueno, se lo resolvió como Dios le dijo. Y el Señor le habló a Moisés cómo tenía que desarrollar esa función, ese problema, cómo lo tenía que desarrollar. Aquí vemos algo muy importante. Aquí en el 27, Dios le hablaba a Moisés directamente. Pero aquí con Josué, aquí en el capítulo 27, vamos a ver que ya va a haber una sucesión de líder. Ahora iba a ser Josué. Por eso aquí en Números 27 vemos como si Dios le hablaba directamente a Moisés, pero allá a partir del versículo 12, Josué es ungido como sucesor de Moisés. Y también vemos cómo el Señor le va a dar la instrucción a Moisés cómo se va a dirigir él a Josué. Entonces aquí vemos que en Números 27, 21 Oí dice... mi nombre. Ajá, sí, ajá, pero este es el Josué, el que iba a ser sucesor de Moisés. Aquí dice, Números 27, 21, dice, él se presentará delante del sacerdote Eleazar. ¿Quién es él? Josué se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él, por medio del juicio del Urim, delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Entonces, aquí ya había un cambio de instrucción. Moisés hablaba directamente con el Señor, pero Josué recurriría a las instrucciones que se estaban dando mediante el sacerdote Eleazar con el Urim y el Turim. Entonces, bueno, así por eso les explicaba un poco esto. Y aquí en Primera de Samuel 28:6 también vemos cómo ya Saúl ya había sido desechado, había pecado, pero aún quería saber cuál era la voluntad del Señor. Lo consultó por el Urim y con el Tumim, pero no tuvo respuesta. Aquí lo vemos. Y por eso se fue a consultar a la adivina de Endor. Aquí vemos, ahí sí ven, por favor, en Primera de Samuel 28, ahí lo vemos, por favor, Saúl y la adivina de Endor. ¿Por qué fue a consultarla? Pues porque ya el Señor no le respondió ni por Urim ni por Turim. Y aquí lo vemos, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces por eso se fue a consultar a la adivina y fue terrible, terrible su muerte, ¿no? Ahora, en Esdras también lo vemos, dice en Esdras 2:63, dice, y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Como vemos, es muy importante, aquí está el Urim y el Tumim. Toda la asamblea se reunía, era de 42,300. O sea que
ahora tú y yo no necesitamos el Urim y el Tumim. Esto era antes en el Antiguo Testamento, pero tú y yo ya no tenemos que ir a consultar el Turim y el Tumim y el Urim, porque ahora tú y yo, en nosotros habita constantemente, vino a ser morada el Espíritu Santo. Una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vino a morar a nuestro corazón el Espíritu Santo y ya no necesitamos todo esto. Entonces, esto del Urim y el Tumim representa la guianza del Espíritu Santo que necesitamos para hacer tú y yo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Y ahí en Romanos 12:1, el apóstol Pablo nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo va a ser esto? Pues a través de la palabra de Dios, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tú y yo conocemos la preciosa voluntad de Dios a través de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela las Sagradas Escrituras. Y tú y yo no necesitamos ya el Urim ni el Tumim, porque tenemos a su Espíritu Santo morando dentro de nosotros, a la preciosa presencia del Espíritu Santo. Y tú y yo le podemos consultar al Espíritu de Dios en todo momento, en toda situación. Esto es algo maravilloso que las personas, los profetas del Antiguo Testamento quisieron ver, quisieron vivir, pero ahora es a nosotros a quien nos fue dado, que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a toda la verdad. Y tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, que nos lo decía el apóstol Pablo, perdón, no, el apóstol Pedro. En segunda de Pedro 1:9 al 21 dice: si quieres podemos ir ahí. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Entonces nosotros ahora podemos conocer la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para con ustedes, para conmigo, a través de las Sagradas Escrituras y guiados por el Espíritu Santo, lo cual es importantísimo. Hace una diferencia entre la vida y la muerte, pues que el Espíritu Santo esté ir con nosotros. Qué maravilloso. Y por eso constantemente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. También vamos a ver ya por último el éfod y ya quedaría para la próxima de la túnica en adelante. Entonces aquí vamos a ver el éfod. ¿Cuál es el éfod? Aquí está este. Este es el éfod. El éfod. Ahí en Éxodo 28:6 dice: harán también el éfod de oro, de tela azul. Miren nada más qué espléndido es el éfod. El éfod es de oro,
de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice, como lo vimos que decía ahí. En Éxodo 28:9 dice, y tomarás 2 piedras de onis y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras en los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrana de oro y pondrás las 2 piedras en las sombreras. Aquí van, en las sombreras, aquí las alcanzamos a ver, aquí en las sombreras. Y dice, así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en la filigrana de oro y pondrás las 2 piedras en las sombreras del éfod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Señor, sus 2 hombros por memorial. A ver si nos vemos aquí un poquito más en la grande. Aquí están, miren, aquí dicen las 2 piedras de onis, aquí están 1 y 2. Estas 2 piedras es lo que vamos a ver qué significa. Esto es precioso, esto que vamos a ver aquí. El éfod. En el éfod, aquí lo vemos. Dice, ya les describimos ahorita todo lo que son las 2 piedras. Fue entretejido con los 5 materiales y se unían al pectoral por medio de 4 argollas y los lazos de oro se colocaban en las sombreras junto a las 2 piedras de onis sobre las que estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Se colocaba sobre un sobre todo, aquí lo vemos, sobre un sobre todo, aquí está. Y era el más visto de la vestidura sacerdotal. Los hilos de oro entretejidos con el resto nos habla de la sencillez de Jesucristo, porque se relacionó con todos aquellos que se acercaban a él. Ahí en Mateo, o sea, es que vemos aquí el éfod. Este es el éfod. Qué tremendo está el éfod, está precioso. Y es lo que nos dice que fue entretejido con los 5 materiales que se unían al pectoral por medio de 4 argollas y lazos de oro y se colocaban en las sombreras junto a las 2 piedras de onis sobre y era el más visto de las vestiduras sacerdotales. Y esto nos habla de la sencillez de nuestro Señor Jesucristo, que es humilde, nos viene a enseñar toda la humildad. El Señor Jesús es nuestro ejemplo mayor. Y aquí en Mateo 9:10 dice, y sucedió que él estando a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuesto y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vemos cómo aquí Jesús se relaciona con todos aquellos que se acercan a él. Y tú y yo hoy nos podemos acercar a él. Y aquí vemos este cuadro precioso de cuando se acercó a él Mateo, porque aquí dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuesto y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuesto y pecadores? Al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para darles salvación sin acepción de personas.
Entonces a esto nos habla de cómo Jesús se humilló a sí mismo y se hizo humilde y él se relacionó con todo tipo de personas. Porque aquí lo que vemos es que los sanos no necesitan médicos. Por eso él dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Tú y yo, que éramos pecadores, que somos pecadores, necesitamos a Jesucristo. Y Él vino a salvar a nosotros, nos vino a salvar. Y aquí dice, más y de aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Estábamos nosotros, ustedes y yo aquí. Jesús se vino a relacionar contigo y conmigo. Qué maravilloso es esto. Él tuvo misericordia de nosotros y se vino a relacionar. Por eso aquí en el Evangelio de Mateo lo vemos como él estando sentado a la mesa. He aquí que muchos recaudadores de impuesto y pecadores, todos ellos no los querían, los fariseos, los religiosos, y se sentaron a la mesa con Jesús. Y fue cuando, viendo esto, los fariseos le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuesto y los pecadores? Y al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Así es que si tú es la primera vez que estás escuchando este mensaje, como también nosotros un día lo hicimos, nos acercamos a Jesús y Él se relaciona con nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación. Él no hace acepción de personas, Él ve el corazón. Y si tú reconoces que necesitas un Salvador, ven a Jesús. Ven a Jesús. Y aquí vemos otro cuadro precioso en Lucas 15:5, donde nos habla de la oveja perdida. Si nos vamos aquí a Lucas 15, por favor, ya vamos a acabar. Denme unos minutitos más. En Lucas 15 nos habla acerca de 15:5. Por favor, vamos a la parábola de la oveja perdida, donde si una oveja se extravía, Jesús deja las 99 y va por la perdida. Porque ahí dice, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? ¿Y qué dice que hace Jesús? ¡Qué escena tan tremenda! Dice, y al encontrarla la pone sobre sus hombros gozosos. ¿Cuáles eran las piedras que veíamos aquí? Las piedras estas, las que estaban grabadas. Aquí. Dice, y grabarás en 2 piedras de onis y grabarás en ellas el nombre de los hijos de Israel. 6 nombres en la piedra y 6 nombres en la otra, según el orden de su nacimiento. Y así como un joyero graba un sello, tú grabarás a las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. La engastarás en filigrana de oro. Y aquí vemos la simbología. Aquí vemos como Jesús. Ya me pasé. Aquí vemos. Y sucedió. Como al encontrar Jesús a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros y escribe su nombre en el libro de la vida. Jesús nos rescató, nos puso sobre sus hombros y Él, ahí vemos que escribe nuestros nombres en el libro de la vida.
Ahí en Filipenses 4:3 el apóstol Pablo dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Jesús nos rescató, Jesús fue por nosotros. Fue a buscar la oveja perdida, dejó a las 99 y fue a buscarte a ti y a mí que estábamos perdidos. Nos puso sobre sus hombros y ha escrito tu nombre y el mío en el libro de la vida, cosa que era imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible a través de la obra maravillosa de Jesucristo. Y ahí en Apocalipsis 3:5, como vemos también en el cielo hay libros, y es tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Porque los que no están inscritos en el libro de la vida van al lago de fuego. Así es que el Señor nos ha librado de la condenación eterna. ¿Cómo no estarle agradecido a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote? Aquí en Apocalipsis 3:5 dice, y así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios, esto es maravilloso. El Señor va a reconocer tu nombre delante de Dios y delante de los ángeles. Él ha inscrito tu nombre en el libro de la vida. Hemos pasado de la muerte a la vida. Y ya no habrá más condenación. Así lo dice en Juan 5:24. Sí, vamos ahí, por favor, al Evangelio de Juan. Qué glorioso es todo esto y vemos cómo hay una concordancia tremenda. Todo está muy bien hecho. No hay un libro semejante a este. Y veamos la preciosa palabra de Dios aquí en Juan 5:24. Aquí dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Por favor, subráyalo ahí en Juan 5:24. Y son los que estamos ya inscritos. Ahí está tu nombre por la maravillosa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Nadie por nuestros méritos puede tener la salvación. Así es que esto es maravilloso. Y para la próxima clase no se la pueden perder, por favor, vamos a continuar con las vestiduras sacerdotales. Nos hemos tardado un poco, pero quisimos profundizar un poquito, porque hay mucho material de lo cual se puede estar hablando por muchísimas clases. Es preciosa la palabra de Dios, abundante. No hay quien tenga todo el conocimiento de la palabra de Dios y nos lo va revelando poco a poco. Vamos conociendo de su gracia, vamos conociendo de su conocimiento poco a poco. Así es que, pues, y vamos a seguir aprendiendo por toda la eternidad. Vamos a seguir aprendiendo por toda la eternidad. Le damos muchas gracias a nuestro glorioso Padre Celestial. Yo les invito que oremos, pues Él nos ha rescatado de la condenación eterna. Y qué importante es conocer todo esto y cada vez vamos teniendo más conocimiento para amar más a aquel que dio su vida por ti, que es a Jesucristo. Vamos pues con todo nuestro corazón, con un corazón íntegro, vamos a buscar a nuestro Dios y a darle gracias por lo que ha hecho por nosotros. Y que nos ayude a continuar a hacer la voluntad del Padre guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y si tú por la primera vez nunca le habías dicho que sí a Jesús, que nunca lo habías recibido, nunca lo has recibido como tu Señor y Salvador, hoy es tu día de la salvación y lo puedes hacer. Hoy.
El Señor Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y Él te dice, si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Vamos a pedirle al Señor Jesús, joven, señorita, si es tú por la primera vez que estás oyendo un mensaje como este y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, tú lo puedes hacer hoy. Es a través de esta oración que con corazón sincero lo hagas y Dios te escucha. Y para las personas que estén lejos también. Hoy es el día en que pueden regresar a la casa del Padre. Vamos a orar todos juntos y a pedirle que también nos ayude a continuar todos juntos, unidos a hacer la voluntad de Dios. Padre omnipotente, te doy gracias por las personas que hoy has llamado por primera vez por su nombre. Les has hablado y les has hablado por su nombre. Si eres tú hoy, joven, señorita, niño, niña, hoy tú puedes venir a los pies de Jesús y decirle, Dios todopoderoso y eterno, yo reconozco, si repites esta oración conmigo, por favor, yo reconozco que Jesús es tu único Hijo y que lo has enviado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo hoy que Jesús es tu único Hijo. Señor Jesús, yo te suplico que me perdones todos mis pecados. Hoy reconozco el gran sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te ruego que tu sangre preciosa me limpie, me lave y me purifique de toda maldad, de toda impiedad, de todo lo que haya hecho, Señor. Perdóname, perdóname. Hoy por la fe que tengo en ti, yo recibo el perdón de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, que entres a mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador personal, que tomes tú el trono de mi corazón. Yo me rindo a tu gobierno, a tu señorío y deseo hacer tu voluntad. Quiero ser tu amiga, quiero ser tu amigo y quiero obedecerte. Te ruego que envíes tu Espíritu Santo a mi corazón para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo, lléname, lléname, Señor. Bautízame, Señor. Lléname de ti, Espíritu Santo. Y hoy te doy gracias, Señor Jesucristo, porque has escrito mi nombre en el libro de la vida. Hoy me has llamado por nombre y hoy soy un hijo de Dios. He nacido de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por todo esto y te ruego para que puedas seguir en los caminos tuyos hasta que tú vengas a encontrar. En el nombre de Jesús, amén. Y continuemos todos juntos, dándole gracias a Dios por la maravillosa obra de Jesucristo, que hoy a través de Él tenemos el acceso al trono de la gracia para recibir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Padre eterno, cuán maravilloso es tu amor, excede nuestro conocimiento. Muchas gracias por el gran amor que nos has mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay nada, no hay nadie que nos pueda apartar de este gran amor que nos has mostrado. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades podrán apartarnos del gran amor que Jesús ha mostrado, Señor, que nos has mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, bendito Padre Celestial. Te estamos muy agradecidos
Gracias, gracias de todo corazón. Gracias porque hoy te puedo llamar Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres mi Señor y mi Salvador y tu Santo Espíritu habita en mí. Muchas gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios le damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial en esta noche que nos ha escuchado. Gracias por su preciosa palabra que es medicina a nuestro cuerpo y nos da conocimiento para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y que el Señor Jesús les bendiga y les dé su paz, esa paz tan tremenda que guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús. Muchas gracias a todos los que se han reunido aquí, le han dedicado este tiempo a nuestro Padre Celestial y les esperamos el domingo por esta misma plataforma. Estamos aguardando que el Señor ya nos abra algún lugar y que sea el momento oportuno para poderlo hacer en forma presencial. Mientras tanto, sigamos agradeciéndole a Dios esta plataforma, que podamos seguirnos uniendo en su Espíritu Santo y todos juntos congregándonos ahorita, pues a través de este medio, que es lo que está a nuestro alcance. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Les mando un fuerte abrazo en Cristo y que Dios les bendiga. Que tengan muy buena noche.